Hola, esta es mi presentación multimedia y exposición de resultados. Mi tema fue violencia de género. Soy aspirante a la licenciatura de Seguridad Pública y mi nombre es Rosario Karina Carvajal Ruiz. Vamos a iniciar con lo que es violencia. La violencia es la cualidad de violentar y de manera intencional o con el uso de la fuerza física, de violento o acción o efecto de poder o amenazas contra otros o contra uno mismo, causando lesiones físicas o psicológicas e incluso la muerte. La violencia de género, por su parte, es la manifestación de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño físico, sexual o psicológico a la mujer o al hombre, tanto en el ámbito público como en el privado. Tomé 4 grupos para explicar un poco lo que es la violencia de género. En el punto verbal es aquel donde inician los insultos, las humillaciones hacia la víctima. En el psicológico es cuando a la víctima se le hace entender que es poca cosa, que no vale, que es una persona tonta, que no tiene a dónde ir, a otro lugar, que nadie la espera, que nadie la busca. En el físico empiezan desde empujones hasta llegar a los golpes o producirle lesiones físicas que podrían ser fracturas o heridas con algún objeto punzocortante. Y en el sexual es donde a la víctima se le obliga a hacer actividades sexuales de manera donde su agresor tenga el poder en contra de ella. Los objetivos de esta investigación fueron 2, el general y el específico. El general es dar a conocer qué pasa actualmente a las víctimas y saber si las leyes y los derechos humanos actualmente brindan protección a estas. Lo específico es dar a conocer la adecuada información para prevenirla, así como conocer instituciones que brinden apoyo. Esto porque recabando los datos de esta investigación, pues sí, en efecto, mucha de la gente no conoce instituciones a donde acudir y cree que las leyes actualmente no protegen a las víctimas. Entonces es importante dar a conocer estos puntos, qué pasa con nuestras leyes y qué pasa con los grupos o las instituciones que brindan apoyo. Actualmente se ha aumentado el caso de violencia de género, convirtiéndose en la noticia diaria de medios de comunicación y de las distintas redes sociales, por lo cual debemos reforzar nuestras leyes y recursos para poder fomentar la denuncia y no permitir más casos sin castigo y obtener la igualdad para todos. Manejé el diario de campo. En este diario fue para obtener los resultados de la investigación y se realizó la visita al FES de la UNAM para conocer un programa para víctimas, el cual se realiza por alumnos, pasantes y tesistas, y está abierto al público que lo requiera o para personas que sean víctimas o que quieran prevenir la violencia de género y conocer sobre esta. Y observé que tienen un gran compromiso, que muestran tanto los psicólogos como sus maestros. Es muy gratificante conocer de este tipo de actividades y darlas a conocer porque no se conocen. En lo personal yo no la conocía y me dio mucho gusto saber de este proyecto. La entrevista la realicé a una víctima de violencia de género, ya que es pieza fundamental de esto, ¿no? Para conocer las consecuencias de la violencia hacia los ancianos. En mi caso, esto se llevó en un lugar específico y fue porque se tenía que proteger la identidad de la víctima. Ella es una persona de edad entre la 6ª y 7ª década de la vida, pero está muy consciente de lo que sufrió en
en su edad de adolescente, porque ella se casó muy joven y solamente tuvo un hijo, y los cuales todavía siguieron ejerciendo el poder, ejerciendo la violencia, tanto él, su hijo, como su nuera. Y fue muy triste conocer este caso en lo personal, pero dejó buena enseñanza el conocer su caso para poder hacer un proyecto en apoyo a nuestros adultos mayores. La encuesta se realizó cumpliendo los puntos indicados, una población elegida de 10 personas con una sección de 10 preguntas. Fueron sencillas las preguntas para que no tuvieran problema en contestarlas. Fue para obtener datos y resultados, para graficarlos y dar un punto de vista del tema en tiempo real. Esto es porque no se sabe todavía mucho del tema. Creo que nos hemos enfocado solamente en las mujeres, y me dio gusto saber que cree la gente que es en todos los grupos sociales. Como ven en las gráficas, te muestran, conocen sobre violencia de género. Son muy pocos los que no respondieron que no conocen sobre violencia de género. ¿Quieren saber más? ¿Quieren que se difunda más? Sí, porque creen que es importante. Como lo mencioné, no conocen instituciones de apoyo. Fueron muy pocos los que me dieron algún nombre de alguna institución. Entonces sí me gustaría que se difundiera más, que se diera más apoyo. Como se los mencioné, creen que la violencia de género no es solamente hacia un hombre, hacia una mujer, o viceversa. Es por parte de los dos, ¿no? Creen que tanto mujeres pueden agredir a otras personas como hombres pueden agredir a otras personas. En la otra encuesta confirman, ¿no? que los grupos sociales no nada más es hombre-mujer, sino que con la diversidad sexual también se identifican con que los grupos de la comunidad son agredidos. Hay grupos vulnerables como lo que son niños, adultos mayores, que sufren violencia de género, y sí me dio gusto que la gente quisiera darle esa voz a estos grupos. La mayoría piensa que la justicia por parte de nuestras autoridades pues no, es nula. Obviamente eso es preocupante porque no tenemos unas autoridades que realmente entiendan lo que es violencia de género. Por eso no denuncia a la gente, no sigue el proceso que es, porque no confían en las autoridades. La mayoría sabe que durante la violencia de género tenemos distintas situaciones que son parte de, ¿no? Como los golpes, los insultos, las humillaciones, violación y la economía, ¿no? Entonces es importante que ellos mismos distingan qué es para ellos, ¿no? Las características de una persona que es agredida. De los encuestados, el 50% aseguró que no había sufrido una agresión. Eso es, pues, tal vez no quisieron decirlo, tal vez es la verdad, pero los que lo contestaron fueron muy, muy asertivos con lo que respondieron, y me dio gusto, ¿no? Que lo informaran, que no le tuvieran miedo al qué dirán. La mayoría denunciaría, a pesar de que nuestras autoridades no hagan su trabajo como quisiéramos nosotros, pero sí denunciarían. Y mi conclusión es, la mayoría coincidió que las leyes no se respetan ni ni se siguen por igual. Aún se cree que la mujer es un ser débil o un objeto sexual, y pertenecer a los grupos de edades extremas de vulnerabilidad, niños, ancianos, o por luchar a favor de la diversidad sexual. Mencionan que las autoridades son pésimas y la mayoría no confía en ellas, así como poca difusión de las instituciones que prestan apoyo a las víctimas de violencia. Es preocupante
el no conocer instituciones que apoyen tanto psicológicamente como emocionalmente o legalmente a las víctimas. Es necesario ejercer, ¿no?, más presión hacia el gobierno a que nos apoye en ese aspecto para difundir más sobre estas instituciones y por igual fomentar la denuncia, ¿no? Es muy importante eso, aunque no creamos en las autoridades actuales, hay que denunciar. Eso es muy importante. Mis referencias, pues aquí están, de donde obtuve algunos datos para realizar esta investigación. Y pues agradezco mucho su atención. Gracias.